Nos encontramos en la sexta clase del curso de capacitación situada El pensamiento complejo y creador en la enseñanza. En esta oportunidad nos centraremos en la problemática de la percepción. ¿Cuánto percibimos del mundo que nos rodea? ¿Cuánto nos detenemos a captar sus detalles, sus matices, la diversidad que anida en cada mínima parcela de tiempo? Nos proponemos una ejercitación que nos ayude a la vez a lentificar y expandir nuestra percepción. Para lo mismo, realizaremos observaciones de obras de arte que recrean paisajes donde pueden apreciarse los juegos de variación de la luz y sus metamorfosis, la diversidad que hay en lo que consideramos lo mismo y lo diverso complementario coexistente. Todo ello puede apreciarse en la obra de Claude Monet. Muy especialmente seleccionamos la serie de El puente de Waterloo de 1899 a 1908 y la de Los nenúfares de 1904 a 1919. Recordamos cómo la cultura ha equipado y equipa colectivamente nuestros modos de percibir. La modernidad occidental moldea nuestra percepción y hace que veamos que todo ser es uno, separado y distinto de los demás seres, que todo ser es uno, idéntico siempre a sí mismo, y que esa identidad le da pertenencia a una categoría de clase o especie. Así, nuestra percepción e intelecto capta y recorta unidades separadas, a la vez que pierde la impresión y comprensión de la trama que conforma cada unidad. Digamos que nuestros equipamientos colectivos tienden a sesgar o directamente a cegarnos ante la serie de nexos y relaciones de la que cada cosa o ser es parte. Prestamos atención a lo individual, este árbol, este perro, esta mujer, este día, este problema, y desatendemos la red de relaciones en la que cada unidad interactúa, de la que es parte y que produce su ser y su devenir. Si miramos la obra de Claude Monet, podemos decir en principio el mismo puente, o cada nenúfar. Nos preguntamos cómo superar los límites que nos imponen los equipamientos y moldes culturales, cómo dar profundidad y una cierta multiperspectiva a los procesos perceptivos. Recordamos lo que venimos viendo en las clases anteriores. La hipervelocidad de los flujos informativos aplana los procesos perceptivos. En la velocidad de vértigo en que entran nuestras cogniciones, nos cuesta ver y discernir lo que acontece. Solamente el detenerse, el lentificar los procesos perceptivos posibilita captar los planos múltiples que conforman y despliegan los seres y lo existente, las interacciones que se producen en cada acontecimiento. Para alcanzar un pensamiento complejo y creador es preciso detenerse a captar la red de relaciones en la que lo que consideramos cada unidad o cada individuo interactúa, eso mismo que produce su devenir y sus transformaciones. Lentificar los procesos perceptivos, detenerse, aquietarse y concentrarse. Solo así se puede seguir el movimiento y las transformaciones, las interconexiones y superposiciones. Necesitamos del arte para agudizar nuestra percepción y ver, por ejemplo, lo diverso que se compone en cada instante. Las obras artísticas son mediadores cognitivos altamente eficaces para hacernos ver de nuevo eso que suponemos conocido. Un cuadro puede ser un sofisticado instrumento óptico. Claude Monet buscó captar y comprender la sutilidad de la gradación de la luz y el misterio del color. Indagó en los juegos del agua y la luz para atrapar los efectos sucesivos del paso de las horas. En sus viajes a Italia, y especialmente a Venecia, en el Gran Canal y la Basílica de Santa María de la Salud, exploró mediante los matices de la luz y el color el tiempo que fluye, la temporalidad de cada instante. Retrató así la variación del fugaz coro de elementos que vibran al unánime acorde de la luz atmosférica. Pero luego Monet complejizó aún más su potencia perceptiva. En su jardín de Giverny, en el puente japonés, con las flores en el agua, los álamos y los sauces llorones, en su última compenetración con la vida vegetal,
comprendió cómo la multiplicidad coexiste, se imbrica, se entrama y afecta mutuamente. En sus últimas obras todo se entreteje como en un gran tapiz abstracto, donde los elementos dispares se agolpan y amontonan. A partir de 1900, Monet se traslada varias veces a Londres, alquila habitaciones en el quinto piso del Hotel Savoy, pues desde allí se ven el puente de Charing Cross, el de Waterloo y el Parlamento. El gran drama que quiere componer se juega entre los rayos solares, las horas del día y las brumas del Támesis. Lo que quiere captar Monet es lo diverso e inédito que habita en un instante. Las imágenes que logra en el puente de Waterloo constituyen una larga serie que impresionan por las variaciones ínfimas, pero sostenidas, que se van acumulando con el pasar de las luces según las horas del día. Varía la densidad de la bruma, la nitidez de las formas, los colores predominantes, pero también los trazos y las pinceladas, los límites de las cosas. La percepción es una pesada puerta construida con los materiales de nuestra cultura, que alisa, unifica o petrifica el movimiento de las olas, de las sombras, que momifica o borra el humo de las fábricas, que dibuja contornos allí donde atmósfera, líquidos y construcciones funden sus límites. El trabajo de Monet es como una ciencia artística que, en la perseverancia exploratoria y constructiva, logra deshacerse de la visión del monótono Londres y su río Támesis. Londres y el puente aparecen, se fuman, se disuelven, se afantasman y, de repente se borran totalmente tras una pesada niebla. Algo tan constante como la variación de las horas y las luces del día, y junto a ellas las sombras, los colores, las formas, las proporciones, los contrastes, se nos vuelve invisible. La notable variación que acontece cada día en su amanecer y en cada uno de los grandes momentos que le siguen hasta la oscuridad total, la damos cada día como un hecho insignificante o como algo obvio, incapaz de movilizar nuestro asombro y admiración. Esta pintura del amanecer destaca porque predomina el verde. Es casi una pintura abstracta. Las formas de las fábricas de Londres, la solidez del puente, se deshacen en los trazos diluidos, y el resto es una mancha que parece informe y casual. Lo que sobrecoge en esta imagen es la unificación en que las cosas han quedado inmersas, como si la oscuridad de la noche, el caos primigenio, se lo hubiera tragado todo, y como si después de esa confusión de la negrura permanecieran aún hermanados el puente con su río y ambos entretejidos con ese Londres industrial que recién despierta. De 1903 hay varias pinturas del efecto de la luz solar en las que el amarillo se concentra en el puente. El sol favorece así su protagonismo, resaltando al cuerpo rectilíneo que recorre de lado a lado el lienzo y divide en arriba y abajo a toda la serie. A pesar de todos los avatares atmosféricos y horarios, más tenue, más brillante, más férreo y opaco, más borroso, multicolor, siempre está inamovible en el mismísimo sitio el puente de Waterloo, allí donde lo ancló el punto estático de su pintor. Hay una pintura de 1902 que presenta una uniformidad amarilla que, al igual que la del amanecer verde, y aún más, lo borra todo. Dos veleros frente al puente recortan sus siluetas en un escueto rojo. Las arcadas del puente, marcadas suavemente con su sombra y sus reflejos, nos indican que es mediodía, pero Londres ha desaparecido por completo. Muy probablemente la bruma espesa del día ha hecho esta pátida de luz solar que lo tiñe y unifica todo. En el juego de intercambios que la luz hace con las aguas y en el acontecer de las horas del día, la luminosidad del sol no necesariamente hace a los objetos más visibles y delimitados. La luminosidad puede resaltar más bien lo vibrátil de todo, lo estertorio del instante que ya pasa y agoniza para devenir el que le sigue. La luminosidad puede enceguecer o enturbiar al ojo, o volver incandescente la superficie más homogénea o continua que capta.
Monet instala con su serie del puente de Waterloo algunas preguntas. ¿Cuáles son los límites y las formas de las cosas? En un paisaje brumoso, ¿dónde empiezan puente, río, edificios, fábrica, atmósfera? ¿Cómo repercuten en lo que llamaríamos el ser de cada cosa las sombras, los colores, las formas, las proporciones, los contrastes que la luz solar en una hora del día le proporciona? ¿Cuántas metamorfosis aparente puede gozar o padecer un objeto, un ser, un lugar con la incidencia de la luz solar? ¿Qué formas se recortan azarosamente en los espacios de reflejos y de sombras? ¿Quiénes o qué cosas se cruzan y conjugan en los espacios de intersecciones o de aparente nada? Observar, describir, narrar son formas de capturar lo fugaz, de detener el tiempo, de recobrar lo que ya pasa y de otro modo se pierde. Esto es la magia compositiva que se genera en cada instante. Vamos ahora a ensayar un ejercicio perceptivo que nos inspira la obra de Claude Monet y que nos enfoca en la percepción de la variación de la luz y la metamorfosis de las cosas. Nos preguntamos, ¿conocemos profundamente el lugar donde vivimos? ¿Y podemos describir cómo se modifica con el paso de las horas? ¿Cómo son los amaneceres, por ejemplo, desde nuestra ventana? ¿Qué colores predominan con la variación lumínica del día? ¿Qué construcción o árbol o objeto es protagonista con esa iluminación? Es decir, ¿qué sobresale y qué se opaca de acuerdo pasan las horas del día? Algo muy sugestivo para describir es el efecto de reflejos y sombras. Por ejemplo, los momentos del día en que se forman las sombras largas y luego cómo se acortan hasta que todo queda bajo el cenit solar. Los tenues grises cuando el día amanece y el sol aún no despunta. Hoy contamos con el don de una muy leve neblina que agrega encanto y unifica a los seres disímiles. La atmósfera densificada incrementa la sensación de conjunto, del compartir una misma suerte que nos toca y nos cubre, la humedad que se siente en la piel pegoteándonos al mundo y que levanta y sostiene los aromas de la tierra y la vida vegetal. Cuando ya es de mañana, comienzan a formarse las grandes manchas de sombras en el pasto, donde penetra el sol, el verde se vuelve amarillo, y entonces la superficie del parque se transforma en un gran felino. Hay manchas y rayas brillantes sobre el verde oscuro. Pero la visión más festiva es la que danzan los haces lumínicos con las hojas de la mora y los alcanforeros. Al promediar la límpida atmósfera matinal, se inmiscuye la luz y atraviesa las hojas, las vuelve traslúcidas como un papel de calco brillante, que contrasta notablemente con las que quedan en la sombra. Todo resplandece, es la hora mágica de los árboles. Al mediodía, los rayos del sol cenital trazan su perpendicularidad y cada uno de los árboles y lo que bajo ellos crece queda protegido por su propia sombra. En cambio, a la tarde, cuando el sol se inclina, cada ser o objeto recupera sus volúmenes y voluptuosidades, regresan los brillos perfilados que saca el sol oblicuo a lo que se cruza en su camino, y aparecen nuevas profundidades, capas y capas de mundo vegetal que se hacen sombras mutuamente. Es como si se extasiaran de brillo los verdes. El mundo vegetal, especialmente los jardines, fueron para Monet objeto de experimentación y observación de cómo todo se interrelaciona, se entrama. Cada elemento no está aislado, sino que incide en la existencia de lo otro. Todo es un haz de relaciones que se mueve y varía a cada instante. Alrededor del 1900, el centro de sus obras será el puente japonés, con el estanque de nenúfares. El puente se convierte en el testigo del paso del tiempo, tal como los otros grandes puentes de Londres. Condensa así la imagen del tiempo que fluye acompañando la imagen del río. Una espesura hecha de cortinas de sauces acusa el tono primordial del día. Hay que ver en esas ramas lloronas si imperan el amarillo, el ocre, el verde claro u oscuro.
incluso los rojos y rosados, manifestándose en las hojas. El color que sea que presida el día en el follaje de los sauces gana todo el cuadro, pues por acción del agua del estanque sus tonos se espejan y contagian la totalidad del lienzo hasta la base del paisaje. A partir de 1903, Monet recorta la escala y agudiza el foco de su mirada en la superficie fluvial. Los nenúfares son los protagonistas centrales del cuadro. El puente y los árboles han quedado afuera del hecho pictórico. Los nenúfares o ninfeas blancas parecen flotar o montarse sobre algodones. Las hojas alargadas de los lirios ribereños se inmiscuyen con sus reflejos sobre el de las nubes y las hacen ver como si le hubiera crecido pelo o una barba pinchuda a la superficie algodonosa. La percepción de Monet se recrea ganando cada vez más la lógica de los espejos, y así lo que es representación de la altura y lo elevado se hace a la vez impresión de lo profundo. En las reglas composicionales del espejo siempre se produce una intersección de mundos. Las copas de los árboles y el mismísimo cielo, la naturaleza aérea, conviven sin problemas con los seres vegetales de la superficie acuática, y, por las transparencias, también podría vislumbrarse algo de las profundidades del estanque. Lo vertical y lo horizontal se anudan como en un tejido. Las hojas del sauce, que en esta visión del cuadro son un mero reflejo, con la sustancialidad desvanecida de los nenúfares en este cuadro de Monet, se vuelven complemento, trama indiscernible. Nos percibimos uno, separados, vemos lo individual y cada cosa y cada quien, pero lo existente será más bien como esta porción confusa de realidades superpuestas. Espejos cristalinos del agua, que congenian cielo y estanque arriba y abajo, mundos imposibles que se cruzan, se tocan, conviven. El sauce deviene nenúfar, el agua cielo, y al nenúfar le crecen por todas partes ramas lloronas. Una obra pictórica como la de Monet puede ayudarnos a despertar nuestra mirada para captar la red de relaciones en las que cada unidad interactúa, de la que es parte y que produce su ser y su devenir. Monet nos hace ver en ese mínimo mundo que es cada lienzo de los nenúfares con reflejos de sauce llorón, cómo las identidades cerradas se ablandan y las intersecciones suplantan a los límites. Hay una complicación que entremezcla a lo que era cada uno de los elementos. Los trazos y pinceladas enlazan a los distintos, los ensambla en una misma superficie que los confunde y compenetra. Para complejizar la concepción de un mundo estable y compuesto por conjuntos y elementos compartimentados, hay que proponer actividades de compenetración con los principios de interdependencia que organiza a los sistemas vivos. Una ejercitación por la vía operatoria de la analogía transductiva puede constituirse en la base de experiencias que habiliten la compenetración empática con esa otredad del mundo en la que todo es claramente moviente, vibrátil, mutante, pregnante. Para seguir las propuestas de nuestro pintor seleccionado Claude Monet, podríamos elegir la imbricación con los diversos seres que retrata en sus lienzos, y así jugar a posicionarse y percibir como sauce, como lirio acuático, como nenúfar, como cielo, como agua de estanque. Es una invitación a devenir por la vía de la facultad imaginativa en un modo de existencia otro, en una alteridad de lo existente, jugar de alguna forma a la propia metamorfosis. Para lo mismo hay ejercitaciones previas que podemos proponer, ejercitaciones que encontramos en el arte dramático y que nos puede ayudar a experimentar, por ejemplo, el ser diverso de los elementos. Así transducimos códigos conductuales e integramos el movimiento en materias consideradas teóricas, movimientos que nos pueden hacer vivir vicariamente el ser de la tierra, del agua, del aire, del fuego. Vamos a ver en qué consisten los ejercicios de acrecentamiento de la vida por compenetración con los elementos del dramaturgo ruso Mikhail Chekhov. En principio, en la ejercitación número 1 de su obra Al actor, nos convoca a hacer movimientos amplios en distintas direcciones, movimientos completos realizados con vigor pero sin tensión muscular, a ritmos moderados, sin danzar, sin apresurarse,
cuidando de no retener la respiración. En el ejercicio número 2 nos indica que imaginemos que dentro de nuestro pecho existe un centro del cual dimanan los actuales impulsos para todos los movimientos que realicemos. Y luego sugiere que este centro imaginario es una fuente de actividad interna y de poder dentro del cuerpo, e indica que enviemos este poder a la cabeza, brazos, manos, torso, piernas y pies. Y así dice que realicemos determinados movimientos y que cuidemos los detalles ya señalados. Es muy importante no ejercer tensión muscular e imaginar un fluir constante y una irradiación desde ese centro. En las subsiguientes ejercitaciones propone diferentes movimientos que se relacionan cada uno con uno de los 4 elementos primordiales. Entonces refiere el moldeado como la ejercitación ligada a la tierra, el fluir relacionado al agua, el vuelo ligado al aire y la irradiación ligado al fuego. El ejercicio número 3, que en su libro sobre la técnica de actuación es el número 23, explica el movimiento de moldeado. Hay que pensarse igual a un escultor y crear en el aire contornos fuertes y definidos. Se puede moldear el aire que nos rodea con diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, con los hombros y con los codos. Es preciso mantener la sensación de fuerza y poder, pero evitando la tensión muscular. En los ejercicios 4, 5 y 6, los movimientos varían según lo que se propone sea recrear la fluidez o el flotar que permitiría el agua. A. La imaginación del vuelo con la superación de las leyes de la gravedad y a la potencia de irradiación del propio cuerpo. Así, en este último caso, han de visualizarse que del pecho se emiten rayos y que se transmiten por diversas partes del cuerpo para inundar de luz el espacio que nos rodea. A partir de estos movimientos de compenetración con la alteridad de los elementos del mundo, se puede elegir un devenir vegetal, árbol, arbusto o flor acuática, pero también agua, ribera, cielo, aire. Y aquí es donde entra plenamente en juego el ejercicio de percepción analógica transductiva. Por la transducción, primero se extrae información de un dominio ajeno y distante a nuestra experiencia. Especialmente se trata de extraer o abstraer cualidades descriptivas, notas distintivas de sus modos de existencia. Luego, esas cualidades se ponen en contacto imaginario con nuestros propios modos de existencia. Y así se va configurando una descripción analógica que además puede apelar a un lenguaje poético mediante la utilización de recursos retóricos. Entonces se produce una primera compenetración kinésica imaginaria seguida por una actividad descriptiva, lúdico o poética con ese otro dominio o modo de existencia. La primera compenetración o imbricación kinésica imaginaria se realiza mediante asociaciones entre el devenir elegido y sus afinidades o relaciones con los distintos elementos, con la tierra por el moldeado, con el agua por el fluir, con el aire por el volar y con la luz solar por el irradiar o el recibir. Entonces, si por ejemplo se elige un devenir vegetal, sauce o lirio acuático, habrá que imaginar cómo son sus relaciones de modelado mediante sus raíces con el elemento tierra, cuáles son sus intercambios fluyentes con el agua, el mecerse u ondular por el viento y la relación receptiva o irradiante con la luz solar. Elegimos para realizar este ensayo modélico un devenir agua de estanque, porque se quiso experimentar la fluidez del cuerpo de agua y la superficie espejada, que es también potencia productora de los múltiples reflejos y mezclas que asombrara a Claude Monet. El movimiento analógico transductivo permitirá transferir la información del ser del estanque que se pueda imaginar a nuestro propio ser. A partir de esta operatoria se alcanzaría una compenetración en algo con su modo de existir. Empecemos el ensayo. Somos agua, una masa líquida moviente pero apacible, pues ocupamos la superficie de un estanque. Nuestro ser es extenso y múltiple. Cubrimos y penetramos, nos deslizamos, empujamos, llenamos. Nuestra forma es la de los otros seres. Inundamos, derramamos. Nuestro ser es libre y expansivo. Nuestro ser es libre y expansivo. Nada sabemos de límites.
Advertimos que se esfuerzan por contenernos, pero nuestro es el fluir y el mezclarse. Solo nos anoticiamos de la dureza de lo sólido por los seres que viven en nuestro cuerpo de agua y por la tierra que nos rodea. Pero tanto en el fondo como en la ribera, penetramos, atravesamos. Sí, somos libres, pero nuestro ser es además muy receptivo. Nuestra volumetría o superficie se amolda y habilita el movimiento, el fluir de cualquier ser que quiera nadar o flotar, incluso que tenga la desgracia de hundirse o ahogarse. Adoramos a nuestros peces que sabemos que nos necesitan indefectiblemente para vivir. Somos parte de su vida, su medio, ya que les proveemos oxígeno, luz y alimento. Pero ellos nos gratifican también, pues son nuestras sensaciones. Su nadar, sus movimientos, construyen nuestros pseudos órganos sensoriales. Donde las plantas acuáticas crecen, nuestra actividad neural sensorial se incrementa. Podríamos decir que donde están ellas se organiza nuestro cerebro y nuestro corazón, pero no tenemos órganos. Piénsenos solo como actividad compartida con otros seres. Son ellos quienes nos producen movimientos y vibraciones. Solo experimentamos la resonancia y el contacto de la vida que otros poseen. Tal vez querrán saber lo que ve nuestro gran ojo superficial que mira al cielo. Desearán que revelemos los secretos de nuestro gran espejo. Tal como nosotras, las aguas miramos, todo es transparencia y reflejo. Todo es un espejeo y un multiplicarse. Es decir, ser que no es, sino que se mezcla, intercambia y deviene. Todo es estar suspendido más allá de nuestros límites, en la hermana atmósfera. Son seres que vemos y que nos acarician con sus imágenes diluidas en nuestra piel cristalina. Dicen que las aguas son claras, pero lo que nosotras vemos es que todo es confuso. La condición del mundo es que cada partícula es un continuo que genera intercambios, fluidez, condensación de acontecimientos diversos. Ese es nuestro secreto. Esa es la perspectiva de las aguas. Hasta aquí nuestro ejercicio imaginario y analógico transductivo para posicionarnos en una alteridad del mundo. La traducción analógica nos habilita a poner en contacto nuestra subjetividad con dominios alejados de nuestra experiencia habitual y generar experiencias de compenetración mimética con esos dominios lejanos. Es como reinventar conscientemente una perspectiva animista del mundo. Es como construir una nueva sensibilidad con una condición ancestral de la mente humana. Este ejercicio por traducción analógica implica la posibilidad de meditar sobre una imaginaria sensibilidad y experiencia de la diversa alteridad del mundo. En definitiva, la traducción analógica puede ayudar al despliegue de visiones descentradas del yo, de lo humano, de la búsqueda de la utilidad técnica de las cosas, a flexibilizar y expandir cada vez más la imaginación y a construir una sensibilidad abierta y solidaria con la diversidad planetaria y cósmica. Tal como les dije en la primera clase, esta grabación constituye el espacio teórico y previo del otro espacio verdaderamente importante, que es el lugar de la construcción colaborativa de diseños y experiencias. Queda hecha la invitación.